Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional Carlos D'Alessandro. Muy buenos días, te saludamos desde Salta Capital, desde FM Libertad 94.1. Aldo Serpa, gracias por estas palabras y esta entrevista que vamos a mantener. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Bien. Carlos, empecemos directamente a conversar un poco de lo que está sucediendo con este gobierno que es de Javier Milei, que vino con las banderas muy altas de decir basta de corrupción, basta de casta. ¿Y con qué nos estamos encontrando, Carlos? Bueno, mira, me das el pie para hablar de las banderas que llegamos al gobierno, ¿no? O sea, nosotros veníamos con las banderas de terminar con la casta política, terminar con la corrupción, con las coimas, con el privilegio de los políticos. Esa bandera de la libertad avanza la dejó caer al piso. En cada una de las provincias hemos tenido algún hecho de corrupción que no ha sido escuchado y esa fue la decisión que tomamos con los 4 diputados que conformamos el bloque Coherencia: Gerardo González por Formosa, Lourdes Sarmiento por Mendoza, Marcela Pagano por la provincia de Buenos Aires y en mi caso Carlos D'Alessandro por la provincia de San Luis. Porque nosotros le pedimos coherencia al bloque, que no finja demencia a los diputados nacionales, porque saben lo que está pasando y creo que a nosotros nos votaron porque estábamos en la boleta con Milei, pero también nos votaron para defender las ideas de la libertad, unas ideas fuertes que nos dejó los padres fundadores de esta patria, la base de Alberdi, la civilización en orden de Sarmiento y sobre todo San Martín, que peleó por la libertad de todos los argentinos. Carlos, entonces, ¿pensás que el que provoca todo esto o el que le está haciendo mal al presidente Javier Milei es el entorno que está muy cuestionado y en donde es relevante nombrar el apellido Menem, donde es el que está en el ojo de la tormenta por esos audios que seguramente la justicia va a tener que determinar si es que son reales, si es que en realidad hubo un hecho de corrupción? El presidente Javier Milei salió a plantear de que se cortaba un brazo, se cortaba las manos, si es que en realidad algún funcionario que esté en ejercicio era mencionado o era anunciado de que era parte de un hecho de corrupción. ¿No hubiera sido mejor que Lule Menem, que Karina Milei sean apartados y que la justicia haga una investigación como corresponde sin la intromisión del gobierno nacional? Sin duda, sin duda. Nosotros lo que pretendemos es transparencia máxima en el gobierno. El tema es que el presidente Milei está enfocado en la política económica y él dice que la política como política no le interesa. Entonces ha dejado el manejo de la política en manos de su hermana y de Martín Menem, presidente de la Cámara, y de Lule Menem, el segundo en el cargo atrás de Karina Milei. Y eso ha hecho que esta gente, prácticamente carita sin experiencia, sea captada por los Menem, y los Menem con mucha experiencia, sobre todo mucha experiencia, porque es un apellido obligado a los apellidos de la máxima corrupción en Argentina, han hecho de las suyas. Y lo primero que tendría que haber hecho el presidente es lo que vos describiste. O sea, tendría que haber separado a todos los que estaban nombrados en el audio para llevarle tranquilidad a los argentinos, que probablemente se estaba haciendo lo que se tenía que hacer. Porque acá, excepto el presidente, que fue electo en el 2023 por el 56% de los argentinos, los demás funcionarios son fusibles. Claro. Fusibles, el hecho de que si sucede un hecho tan grave como el que describe Spagnolo, comprobada sería aún más grave, tienen que dejar su cargo. Y vos no te olvides que el presidente Javier Milei, la única virtud que tenía era que la gente le creyó su honestidad y su credibilidad de que venía a cambiar realmente la Argentina. Si vos perdés la única virtud que tenés, ya mucho más no te queda, porque no tenés muchas banderas en este espacio. ¿Qué bandera tenés? La de bajar la inflación, diseñar la economía y la de la lucha contra la corrupción. O sea, tenés 2 banderas. No es como el kirchnerismo que levantaban 400 banderas. No, acá tenemos 2 banderas. Si claro. nosotros le pifiamos, terminamos mal. Aparte, lo más gracioso de todo esto es, Carlos, viendo dentro de las filas de
Fuerza Patria, Unidad Ciudadana, viste que los muchachos se cambian de nombre todo el tiempo porque piensan que de esa manera se reconvierten, pero lamentablemente siguen siendo los mismos de siempre, dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, dentro de la Cámara de Senadores de la Nación, y salen a criticar algo que nunca lo hicieron desde sus propias filas cuando ellos fueron parte del gobierno. Acá nosotros planteamos que lamentablemente esto existió en todos los gobiernos, y las internas existieron en todos los gobiernos, y tal vez, porque es un potencial, tal vez los actos de corrupción o las denuncias también existieron, algunas veces salieron bien fundadas y otras veces no, y la justicia determinó si es que era o no era culpable, pero lo que se está viendo en este gobierno es que se están tirando palos entre todos y es una puja de poder. Bueno, porque es un espacio totalmente nuevo, con gente que prácticamente no se conoce, que vienen de distintos sectores, donde no hay una unidad de criterio de comando, porque falta conducción política a la hora de ordenar a los ministros. Vos tenés ministros que estaban en otras listas. A ver, vos tenés ministro como Patricia Bullrich en la Ministerio de Seguridad, que era la candidata a presidente en la otra lista. Claro. Y que venía con su programa económico y venía hablando mal de la libertad base y del presidente Javier Milei. Scioli fue candidato a presidente por el espacio del kirchnerismo. Y bueno, y Alberto y Guillermo Franco trabajaba hace 60 días antes de asumir con el gobierno, trabajaban en el BIP de Alberto Fernández. Y Toto Caputo y Sturzenegger estaban en los equipos técnicos de los otros. Y Pareja era y Pareja era súper kirchnerista en provincia de Buenos Aires. Ustedes también tienen ahí acá tenemos para hacer dulce también, porque aquí ahora, en la libertad... Lo que quiero es llevarle la tranquilidad. El otro día estuve reunido con el gobernador de Salta. Sí, vi que estuviste hablando con Gustavo. Y con los otros diputados. Y hablábamos de esto de que hemos hecho todo para que al gobierno le vaya bien. Todo. Salta nos dio el apoyo con la ley base, nos dio apoyo con el REDI, nos dio apoyo con la mayoría de las leyes. Hemos hecho todo. Pero sin embargo, del otro lado no hay respuesta. O sea, la respuesta del otro lado es que al que se porta bien y le da el apoyo, lo terminan traicionando. Bueno, esto es lo que sucede en el gobierno, o sea, así como se ve para afuera, que traicionan a los fieles, a los que nos ayudan, a los que de alguna manera acuerdan, porque a Gustavo Sáenz lo votaron para ser gobernador de Salta. Exacto. Lo votó mucha gente. Y a Milei lo votó mucha gente para gobernar Argentina. Entonces, vos para poder gobernar un país como este necesitas una madera política sine qua non. Tenés que sentarte con los 24 representantes de los 24 distritos argentinos, 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires, fijar un norte, vamos a decirle así, para ver dónde va la Argentina, y a partir de ahí vos como presidente de la Nación tenés que ser el articulador con las provincias que conforman la República y le dan grandeza y soberanía a esta patria. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de pensar que necesitamos ser lo más empáticos y lo más pueblo para que el pueblo esté bien, es muy difícil. Y a veces cuando hablo así me dicen, pero vos sos medio populista. No, yo soy de derecha liberal, lo que pasa es que quiero que le vaya bien a la gente. Pero si vos no sabés lo que le pasa a la gente, es muy difícil solucionar los problemas. Aparte, sos de derecha liberal y la bandera que levantan todos aquellos que creen en la libertad o creyeron en el mensaje de Javier Milei es una palabra fundamental que acabas de decir, la honestidad. Es algo que no tiene precio, o sea, es lo que te permite caminar en la calle y decir, che, aquel tipo, por más que sea, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, peronista, libertario, radical, de la izquierda, ese tipo es honesto. Y yo creo que eso es algo fundamental para aquel que ocupa un cargo público o es funcionario. Sí, cuando vos sos presidente no podés gobernar para un espacio, o no podés gobernar para la extrema derecha, o no podés gobernar solamente para el campo y el empresariado. O sea, vos tenés que gobernar también para los discapacitados, tenés que gobernar para los jubilados, tenés que gobernar para los estudiantes universitarios, tenés que gobernar para los que están enfermos en los hospitales, tenés que gobernar para cada una de las provincias, tenés que conocer la geopolítica.
del país, saber dónde están las verdaderas necesidades para empezar a solucionar los problemas a la gente, porque yo no hablo de que detrás de cada necesidad existe un derecho, Claro. no hablo que si hay una necesidad colectiva donde muchos tienen un problema, hay que intentar solucionarlo. Son dos cosas distintas. Y que no se arme un curro, como armaron el gobierno anterior. Viste que hablan... Sí, te el escucho. gobierno anterior del kirchnerismo, vamos a poner el caso del gobierno anterior, el kirchnerismo se ve que también andaba con el tema de las coimas en la misma dirección Andy, ¿está bien? Sí. Porque decían que las coimas, según esto lo que se escuchaba en español, decían que las coimas eran del 5% en el gobierno anterior. La subieron un poquito ahora. Claro, este gobierno la subió 70%. Claro. Entonces la quería, según dice español, para hablar con propiedad, subir al 8%. Entonces, eso es donde se erosiona la credibilidad de la libertad avanza y pasamos de ser la libertad avanza a la libertad atrasa. Porque atrasamos en pluralidad, atrasamos en derecho y atrasamos en democracia. Carlos, y lo más loco de todo esto, que salen los audios de Spagnuolo, se interviene el Andis, y a las 72 horas o a los 4 días sale una auditoría donde se está planteando de que en realidad pagaron un sobreprecio del 27%. Si esto se pudo haber hecho tan rápido, se pudo haber descubierto, entonces, ¿el Estado está cumpliendo su papel o está haciendo lo que en realidad planteó Javier Milei desde el principio, en decir, basta de corrupción, basta de un Estado corrupto, basta de hacer negocio con los empresarios corruptos que existen, basta de sobrefacturación hacia el Estado, cuidemos la plata de todos los argentinos? Y en 72 horas, ¿qué tiene que pensar entonces el votante de Javier Milei? ¿Me están vendiendo un bolsón vacío? Mira, si esto sucede tan rápido es porque ya los que están adentro sabían cómo funciona y tienen aceitados los mecanismos de corrupción. Dentro del gobierno de Javier Milei, a los diputados nacionales, o sea, vos tenés 3 diputados nacionales del gobierno de Javier Milei en Salta, preguntarles si le pidieron algún profesional idóneo para que aporte conocimiento en el gobierno nacional. A mí en San Luis no me pidieron, ni a ninguno de mis 4 compañeros del grupo Coherencia tampoco, o sea, terminaron de conformar el gabinete con gente que tiene mucha experiencia en el mal manejo de la política que nos ha llevado a donde estamos. Porque, a ver, hay funcionarios que estuvieron en el gobierno de Alianza, en el gobierno de Macri y en el gobierno ahora de Milei. Pero también hay funcionarios que estuvieron en el gobierno de Menem, en el gobierno de Kirchner y en el gobierno de Cristina Fernández. Claro. Ahora, no hay funcionarios que no hayan estado en ningún lado. Lo único que no estuvo en ningún lado fue el presidente Javier Milei, Karina Milei, y todo lo demás son castas. Carlos, y a los propios que fueron los que iniciaron con esta nueva forma de hacer política y esta nueva esperanza que se le vendió a los argentinos con la Libertad Avanza, fueron despojados, fueron eyectados. Marra, Casieles, Mondino, Rodríguez. El caso cuando nosotros estábamos en campaña, Milei presentaba a Ocampo como presidente del Banco Central. Exacto. Nosotros votamos Ocampo presidente del Banco Central y votamos lo que nos vendieron, que fue el libro de dolarización de Ocampo y cómo iban a eliminar el Banco Central. Bueno, Ocampo no llegó ni a asumir. Votamos a Rodríguez como candidato a dirigir el equipo económico, un hombre con mucha experiencia que venía de Chicago, rector de la Universidad de Sema. Rodríguez no llegó ni a asumir. Claro. Entonces, ¿y quién asumieron? Todo lo que nosotros criticábamos en campaña. Asumió el equipo económico que era de Macri, manejando el Banco Central, las finanzas y la economía. Y asumió Sturzenegger con el plan que le había armado Patricia Burri, porque no habíamos la libertad. Entonces yo en esos 2 casos, en esos 2 ejemplos, estoy diciendo que cuando se votó a Milei, se votó también un equipo. Entonces cuando me dicen, ustedes votaron a Milei, no, pará, nosotros no votábamos a Milei solamente. Nosotros votamos a Milei, una propuesta y un equipo de trabajo, y diputados nacionales y senadores en cada una de las provincias que representaban la idea del presidente. A nosotros, porque nos fuimos del espacio, nos llaman traidores. No, nosotros no somos traidores. Nosotros seguimos levantando la bandera de la libertad,
contra la corrupción, la casta política, los políticos le hacen daño al sistema, el privilegio de los políticos, y también seguimos trabajando para que haya una economía sana, con equilibrio fiscal, pero los números tienen... Dame un segundito. Exacto, te aguanto, Carlos. Señores, así Los también. números Sí. tienen que cerrar con la gente adentro. Carlos, ustedes, vos como presidente de La Libertad Avanza de San Luis, sufrieron un atropello por Lule Menem en el cierre de listas, ya tenían todo formado. ¿Por qué no le contás un poquito a la gente de acá de la provincia de Salta qué es lo que le pasó a ustedes? Bueno, yo no soy el presidente de la Libertad Avanza Uh-huh. de San Luis, otro de Alessandro, Matías de Alessandro. Ajá. El que armó el partido de la Libertad Avanza acá es un joven de 28 años que se llama Matías de Alessandro, que es ingeniero industrial, Uh-huh. que se recorrió toda la provincia para que el presidente Javier Milei pueda tener su partido político. ¿Lo dejaron de afuera también? Ahora, claro, ese Matías de Alessandro es mi hijo. Ajá, bien. Fue el que me metió en política a mí, no, que yo lo metí. Claro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces, si no, ahí Franco salió a decir que yo me había enojado porque no me habían metido a mi hijo en la lista. Claro. Yo no soy de la gente porque el partido acá lo maneja otra persona, pero bueno, se ve que no sabe. Claro. Entonces, estos jóvenes, que son muy jóvenes los que armaron el partido, pues Matías tiene 28 y Agustín Quevedo tiene 25 años, licenciado en Ciencias de la Salud. Ajá. Él es el presidente del Congreso, son dos órganos lo que tiene la Libertad Avanza, uno es el Consejo y otro es el Congreso. Y está compuesto por muchos jóvenes, o sea, el partido y el Congreso está compuesto por muchos jóvenes. Logramos hacer el partido en 10 meses, transformaron la carta orgánica, son los titulares del partido de la Libertad Avanza. Matías salió en un montón de medios porque es el presidente de la Libertad Avanza más joven del país, porque 28 años, y aparte profesional, un pibe que se viene preparando para el quehacer político porque le gusta. Claro. Y cuando los pibes habían juntado al Congreso, habían decidido quién iban a ser los candidatos, y los candidatos iban a ser las autoridades partidarias. El presidente del Consejo encabezaba la lista, la segunda diputada nacional era la vicepresidenta del Consejo, la tercera candidata a diputada nacional, el tercer candidato a diputada nacional era Agustín Quevedo, de 25 años, que es el presidente del Congreso, y así, ¿viste? La vicepresidenta Claro. del Congreso. Porque era la autoridad, la gente que trabajó, la gente que viene trabajando para el espacio y que viene acrecentando el espacio. Claro. Y bueno, cuando le presentan la lista de la Libertad Avanza, saco y soy el articulador entre la Casa Rosada y el partido. Yo. Claro, claro. La lista yo se la paso a Lule Menem y nos dicen que esa lista no podía ser, que tenían otra lista de ellos. Mirá Y ahí vos. empieza la discusión, porque Karina Milei y Lule Menem habían decidido cerrar con lo peor de la casta puntana acá de San Luis, que es la casta puntana en realidad, porque Adolfo Rodríguez viene gobernando esta provincia desde el año 83, Exacto. y Claudio Javier Poggi, que ha sido su empleado y hoy es gobernador de la provincia de San Luis, sigue siendo socio de Adolfo Rodríguez en la política. De hecho, 3 ministerios de acá los maneja Adolfo, de los 8 creo que los maneja Adolfo, no creo, estoy seguro. Lo cual es que ahí empezó la discusión con Lule Menem, y estás metiendo lo que nosotros estamos combatiendo con lo que nosotros nos venimos peleando y venimos acusando todos los hechos de corrupción acá en San Luis, porque salieron en todos los medios del país denunciando los hechos de corrupción de Poggi. Y que esa es la lista, bueno, yo fui, comenté esto, los pibes dijeron que de ninguna manera iba a ser esa lista y presentaron el domingo, la Libertad Avanza San Luis presentó la lista que habíamos mandado nosotros. Bueno, no les gustó y el domingo a las 11 de la noche nos intervinieron al partido. Digo, no, porque soy afiliado yo al partido. Claro. Nos intervinieron al partido y se tomaron un avión privado el lunes, que ya había cerrado, pues manejan la justicia electoral como si fuera casta, y pusieron sus candidatos. Vinieron acá y pusieron a primer candidato a diputada nacional a una ex ministra de Claudio Poggi, que se fue denunciada del gobierno por el personal
gobierno trabajando en su casa como personal doméstico, y se fue, y al otro es un concejal de una ciudad que se llama Merlo, que es conocida por turismo, que era concejal con mandato cumplido, que responde a Adolfo Rodríguez. Entonces eso ya provocó, imagínate, la mentira que es la libertad avanza, que interviene en la libertad provincial, viola el artículo 38 de la Constitución Nacional y no permite que los partidos políticos provinciales tengan su vida en paz y en democracia. Entonces, mucho más que hablar en este espacio no hay. Por eso vos me empiezas a preguntar a mí, ¿vos volverías a la libertad avanza como hizo Beltrán y el formoseño, el senador de Formosa? Y yo digo, no, yo no vuelvo más a este espacio, porque este espacio ya está roto. ¿Te decepcionó? ¿Te decepcionó todo? No, es una mentira. Una mentira, o sea, la libertad en este espacio es un eslogan. Se tendría que refundar nuevamente quienes formarían parte de la Libertad Avanza y llevar adelante lo que se empezó a pregonar o armar desde el principio. Mirá, lo primero que tenés que hacer es trabajar con mucha coherencia. Yo ya lo llamaría libertad, yo buscaría gente coherente. Y buscaría apoyarme mucho en los gobernadores, sobre todo los gobernadores del norte y del sur, que tienen una posibilidad de un gran desarrollo, y buscaría gente nueva en la política, con experiencia en lo privado. Entonces, claro. Buscaría buenos economistas salidos de la academia, que tengan paper escritos sobre administración pública y administración de gobierno, ¿no? Gente que tiene experiencia en el sistema financiero. Buscaría buenos profesionales del sistema de salud para ver cómo podemos ordenar y ayudar a ordenar la salud de las provincias. Buscaría buenos profesionales en la educación que estén estudiando la educación del siglo XXI. Buscaría buenos asesores o ministros en el área del trabajo, porque si no generamos empleo genuino va a ser muy difícil que salgamos adelante, apoyando a las pymes, a los emprendedores, a las grandes empresas. No tenemos manera de salir adelante sin generar trabajo. Y buscaría paz, buscaría un jefe de gabinete que me cuente lo que pasa en todo el país y que no lo traicione a los gobernadores ni a ninguno de los que haya conseguido un buen acuerdo. Viste, Carlos, que el gobierno nacional parece que siempre está buscando con quién confrontar, y ahora desde la fila de los tuiteros famosos llamado Gordo Dan salió con los tapones de punta también a pegarle a Guillermo Franco por esto que pasó con el senador nacional Luis Juez y por ese comentario fuera de lugar por parte de uno de los tuiteros fundamentales del gobierno nacional. Lo que pasa es que utilizan la palabra como si fuera una espada. Entonces se quieren herir disparando bazucazos de ingenuidad verbal. Pero lo que dice el Gordo Dan es tirarse como se tiró contra Luis Juez. Es de baja calumnia, o sea, es de un pibe con falta de educación moral y de escasos valores. Porque vos podés tener una diferencia. O sea, Luis Juez no es la libertad avanza. Luis Juez puede acordar en algunas cuestiones y en otras no. Claro. O sea, vos no estás obligado a pensar siempre como piensa Javier Milei, porque si no, no hay libertad. Es bueno marcar las diferencias. Carlos, es bueno marcar las diferencias y decir, che, el rumbo se va... Yo prefiero, mi mejor amigo es el que más me las marca. Claro. Fíjate acá que te está equivocando. Ese es mi mejor amigo. Que viene y me adula y que me da la palmadita en la espalda y me dice siempre que estoy bien. Ese, no sé hasta dónde puedo confiar. Entonces, lo que pasa es que, a ver, para poder gobernar tenés que manejar el arte de la conducción. Sí. Si vos no manejás el arte de la conducción, si no manejás el arte del liderazgo, es muy difícil. Un líder, te lo voy a definir de forma sencilla. Un líder es esa persona que ve el futuro, lo trae al presente y se lo hace vivir a todos sus ciudadanos. Bien, bien. Un conductor es esa persona que sin tener todos los conocimientos tiene la visión necesaria como para saber qué necesita el pueblo y que ese pueblo sea satisfecho con sus acciones de gobierno. Entonces, si vos no tenés esas dos cualidades, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil que una persona que no salga de lo más
sensible de la Argentina pueda llegar a comprender al resto, porque Argentina es un país de inmigrantes, un país que se viene desarrollando hace 200 años con muchas batallas internas. Claro. Entonces, todo lo que nos puede pasar a nosotros es no tener un gobierno homogéneo, es tener un gobierno como el que tenemos hoy, todo roto, enfrentándose el Triángulo de Hierro, Franco con la gente de Santiago Caputo, porque las fuerzas del cielo son de Santiago Caputo, los Menem con Santiago Caputo y Carena Milei, y termina siendo una familia disociada. Claro. ¿Qué pasa cuando el padre se grita con la madre y la madre se grita con los hijos y los hijos se gritan con el padre y termina siendo una familia rota? Exactamente. Todo termina bien. Exactamente. Carlos, casi media hora conversando, interesante. Te comento que este programa con el cual estás manteniendo una entrevista se llama Entra como piña. Y nosotros tenemos, y nosotros tenemos como eslogan que es el lugar donde las palabras golpean fuerte. Porque creemos en esto, en que con la palabra se puede mantener un diálogo, armar consenso, tener un criterio, una reflexión, más allá de qué espacio seas o cómo pienses. Creemos plenamente en la palabra. Lo hacemos hace 5 años y por acá pasaron muchísimos políticos a nivel nacional. ¿Vos cómo ves, como última pregunta, agradecerte nuevamente que hayas conversado con nosotros para FM Libertad, cómo ves el escenario que se viene para el gobierno, en donde tenemos un riesgo país que se fue a 900 puntos básicos, en donde tenemos un dólar que ahora esta semana el gobierno salió a intervenir por el tema de que se le está yendo a 1.400 pesos, un gobierno donde sigue teniendo dificultades para comunicar, un gobierno en el cual ahora en el mes de octubre va hacia unas elecciones, en donde muchos plantean que va a unas elecciones golpeado y que si este gobierno no le va bien en octubre, vuelve a estar en jaque el plan económico, el plan de gobierno de Javier Milei, si es que alguna vez existió, y nos encontramos con los muchachos del frente que están con el cuchillo y el tenedor esperando que este gobierno le vaya mal y que vuelvan supuestamente con un título de renovación. ¿Qué análisis me podés decir como para terminar de lo que te acabo de mencionar? Mira, yo creo que el gobierno tiene que pegar un golpe de timón en lo que tiene que ver con la situación de gobernabilidad y política. En materia económica ya varios economistas importantes que yo vengo siguiendo desde mucho antes le vienen marcando errores, sobre todo esto que tiene que ver con las altas tasas de interés que estamos pagando y sobre todo con el tema del dólar anclado que tuvo que salir a intervenir, lo dijo Kirchner, no lo dije yo, tuvo que hacer una pequeña intervención. Ahora, yo creo que del otro lado, vos decís, estamos en los cuchillos del ordenador preparado. Te soy sincero, para mí el kirchnerismo es un tema ya finiquitado. Yo creo que acá la verdadera concentración de poder y fuerza, donde tienen que llevar esta situación adelante como república, son los gobernadores. Claro. Pero la mayoría de los gobernadores no son kirchneristas. No. Referenciado por el kirchnerismo, ¿no? Axel Kicillof y nadie más. Claro. El único gobernador kirchnerista que hay es el Axel Kicillof. Luego nombraron un gobernador que es muy a veces criticado. Gilles Frán en Formosa. Sí. A Gilles Frán le puede decir cualquier cosa, menos que kirchnerista, porque Gilles Frán es cifranista. Claro. O al gobernador de La Rioja que con el que tuve la reunión el jueves después que me junté con el gobernador de Salta. Quintela tampoco le puede decir que es kirchnerista. Claro. A lo sumo le puede decir que es un peronista ortodoxo. Claro. Pero vayamos a Santiago del Estero. Tampoco le puede decir kirchnerista porque él es zamorista. Entonces, hay que tener la visión de quién puede liderar y conducir a los gobernadores como para que se acerquen al gobierno, tiren un puente nuevamente y bueno, intentar que el
Carlos, muchísimas gracias por haber mantenido esta charla para toda la provincia de Salta y conocer de un protagonista que está dentro de la Cámara de Diputados de la Nación todas estas opiniones y siendo muy crítico hacia el gobierno nacional y demostrando que se están haciendo las cosas un poquito mal. Así que te agradezco infinitamente que hayas mantenido la charla con FM Libertad y que tengas un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un gran abrazo a todos los salteños. Mis vacaciones de invierno las pasé ahí, estuve con mi señora. Qué bueno. Hermosa Salta. Y decir que este diputado, las críticas que hace son constructivas, ¿no? Exactamente, sí, lo entendemos. Y intentamos recuperar la coherencia de la política, algo que se perdió hace mucho tiempo. Y vos decías la importancia de la palabra. Y bueno, que la palabra se transforme en hecho y que esos hechos se transformen en realidad es nuestro objetivo. Perfecto. Buen fin de semana, Carlos. Muchas gracias.